digamos que su definición viene en un sentido más bíblico, ¿vale? Es decir, son las tierras que se definen en una serie de textos sagrados que serían, digamos, para los judíos. Estamos hablando de, sí, de las dos franjas. No está claramente definido que sea así, estáis comentando en el chat, el tema de que las dos franjas de la bandera de Israel corresponden a esos dos ríos, al Nilo Éufrates, porque son, digamos, esos dos elementos geográficos definidos, desde el Nilo hasta el Éufrates, ¿vale? Pero eso es algo que en principio, hasta donde se conoce y lo que hay de información sobre la historia de Israel y sobre el sentido de la bandera tiene más, en un sentido tanto territorial como religioso. Y con esto me refiero a que las dos bandas lo que representan son las cuerdas que se enredan alrededor del brazo durante el rezo por parte de los judíos, ¿vale? Pero como digo, bueno, la idea del gran Israel tiene una connotación, por un lado, más bíblica, alrededor de estos dos ríos, pero bueno, digamos que tiene una serie de raíces también políticas en torno a lo que se conoce principalmente como el revisionismo sionista. Realmente aquí lo que tenemos, hay dos grandes corrientes, ¿no? El origen del sionismo, está el sionismo de corte socialdemócrata. Sí, claro. Voy a tener que dejar un poco esto también. Vale. Hay dos corrientes históricas dentro del sionismo que fueron fuertes dentro del mandato británico de Palestina durante el siglo XX. El sionismo de corte liberal fue marginado completamente por estas dos corrientes, que es el sionismo socialdemócrata, socialista, digamos, que es el que fundó el Estado de Israel, que estaba liderado por Ben Gurión. Y después está el sionismo revisionista, que es digamos, el sector de la derecha, podríamos decir. Y digamos que por entonces la idea era el Eretz Israel, que es la tierra sagrada, ¿no? O la tierra de Israel, ¿vale? El significado. Que es lo que sí que se define tanto en pasajes bíblicos como lo que se define, digamos, dentro de la historiografía mítica del nacionalismo hebreo, que es el nacionalismo, digamos, la historia, digamos, de los reinos judeos. El reino de Judea, el reino de David, etcétera, ¿vale? Que principalmente están alrededor de la cuenca del río Jordán. Hay dos, digamos, dos orillas, ¿no? La parte occidental, que es la parte de Cisjordania, y la parte oriental, ¿vale? Que es la que, digamos, riega las tierras de lo que hoy es el día el reino de Jordania. La cuestión es cuando se crea el mandato británico, después de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? El mandato británico de Palestina incluye tanto lo que hoy en día es Jordania como lo que es Palestina, ¿vale? Es decir, todo era en un mismo territorio. Lo que pasa es que, digamos, a circunstancias políticas y a maquineos del propio colonialismo británico, los británicos decidieron separar en dos el territorio y crear una monarquía favorable a ellos, que es la monarquía hashemita, de los hashemitas, en Jordania, que gobierna hasta hoy en día, ¿vale? Esa separación es lo que generó la formación del revisionismo sionista, porque el revisionismo sionista lo que quiere es revisar esa partición y considera que la acción de los británicos va en contra de sus intereses y ellos, digamos, lo que querían era mantener unida las dos partes de Palestina para colonizar ambas partes, ¿vale? Es decir, en ese momento las aspiraciones, las ambiciones de los sionistas eran más pequeñas, ¿vale? El gran Israel no figuraba, no tenía tanto peso, tanta importancia dentro del discurso del sionismo. Es decir, al final el sionismo busca la mayor posible cantidad de tierra con la menor posible cantidad de palestinos, ¿vale? Ese es, digamos, el lema en parte de la colonización judía en Palestina por parte del sionismo. Y, digamos, con ese objetivo en mente, realmente palestinos son asimilables a árabes en general, por lo tanto, Israel no está en guerra únicamente con los palestinos, sino que, digamos, que su tendencia expansionista es en guerra en general con los árabes. Aún así, digamos que ha habido
ese estrechamiento, esa limitación, digamos, dentro de esa concepción del sionismo a Palestina, por sus propias limitaciones en cuanto a capacidad. Es decir, Israel no podía declararse en guerra abierta y en expansión contra todos los países, sí que en guerra abierta contra todos ellos, pero no en expansión, ¿vale? No tenía esa capacidad tan grande para colonizar territorio. Entonces, dentro de esa concepción, por ejemplo, del cuanto más territorio posible con la menos cantidad de palestinos, ¿cuál era la cantidad aceptable de palestinos? Pues lo que se habla principalmente es que tenía que haber un 80% de judíos, ¿vale? Es decir, que la cantidad de esa minoría étnica árabe o palestina tenía que ser inferior al 20%. Y hay una continuidad, es decir, Israel ha conseguido eso. Lo que hoy son las fronteras internacionalmente reconocidas de Israel, ¿vale? O incluso las fronteras del Israel extenso, ¿vale? Podríamos decir, las partes colonizadas dentro del área C de Cisjordania, son tierras donde en general se mantiene que el 80% de la población es judía, ¿vale? Que es el objetivo, y por eso Israel siempre habla de que es una democracia, pero una democracia judía. Es decir, esos dos elementos van unidos. Uno no puede ir sin el otro. Es decir, democracia, pero solo para los judíos. Entonces, el carácter judío del Estado de Israel es un elemento fundamental como etnoestado, ¿vale? Es decir, esa es una característica que no se puede eliminar del Estado de Israel. Es decir, tiene que ser un etnoestado. No una teocracia, ojo, que estáis diciendo ahí por el chat. Israel no es una teocracia. Es verdad que hay ciertos elementos que apuntan a ser una teocracia o que, digamos, sí que defiende la idea bíblica y mesiánica de un Israel con un rey y digamos, un rey coronado bajo una monarquía jalálica, ¿vale? Una monarquía jalálica es una monarquía que se base, digamos, en los principios de la Torá, ¿vale? Los principios religiosos del judaísmo ortodoxo o ultraortodoxo, ¿vale? Eso hay ciertos sectores que lo defienden, por ejemplo, dentro del cajanismo, que está en el gobierno. Y es una ideología que a veces tiene más peso dentro de Israel. El sector, digamos, también defendido en parte por el sionismo religioso. Smotrich y como he dicho, el poder judío de Ben Gvir, pues es cajanista. Entonces, la ideología del Gran Israel, digamos que es algo que siempre ha estado ahí de fondo, pero que ha sido durante estos últimos años que ha empezado a coger más fuerza, ¿vale? Porque la ideología más expansionista tradicionalmente era el revisionismo sionista. Que el revisionismo sionista, como digo, lo que reclama es tanto la Palestina histórica, ¿vale? Del mandato británico, como la Palestina extensa de Jordania, ¿vale? Entonces, lo que ellos reclamaban era ambas orillas del río Jordán, ¿vale? La colonización a ambas orillas. Pero esto ya se está quedando, digamos, en parte pequeño dentro de la ideología que cada vez impregna una mayor parte de la población israelí y que tiene, digamos, una influencia mayor en la política del Estado de Israel, digamos, al menos como eslogan político, como aspiración, como herramienta, digamos, de legitimación y de movilización, porque es verdad que sigue siendo impracticable. Es decir, no es una política que ya está encima de la mesa en práctica, ¿vale? Ni mucho menos, pero sí que hay, digamos, elementos incipientes. Y eso, digamos, el hecho de que Netanyahu, en una entrevista para un canal, un canal como es el 24i, si no recuerdo mal, que es un canal que se creó ad hoc para la audiencia internacional, es decir, 24 y es un canal que no tiene sede en Israel. Y según la ley israelí, todos los canales de televisión que retransmitan en Israel tienen que tener sede en Israel, ¿vale? Esto básicamente lo que hizo Netanyahu fue hacer un favor, porque básicamente este canal de televisión es de un empresario francés, judeo francés, ¿vale? No sé, creo que también tiene ciudadanía israelí. Si podemos hablar de israelí francés. Y este empresario de las telecomunicaciones es el único que se construyó una ley a su medida para que él pudiera tener ese canal de televisión y pudiera retransmitir dentro de Israel, a pesar de que su sede esté fuera del país, ¿vale? Y es un canal que su interés principalmente es a la audiencia internacional, es decir, hacia, ya sea, influir a través de ese medio a otros países
como especialmente a lo que ellos llaman la diáspora judía, es decir, los judíos que viven fuera de Israel. Porque hay que tener en cuenta que dentro de la ideología del sionismo, todos los judíos son diáspora, porque todos los judíos pertenecen a Israel, ¿vale? Es decir, todos los judíos deberían de hacer la lilla, que es viajar, inmigrar y vivir dentro de Israel, ¿vale? Entonces, este canal es un canal muy, por un lado, bastante ligado a Netanyahu, ¿vale? Por esta situación especial jurídica que tiene una licencia especial. Y es un canal de televisión que, como digo, al ir a la audiencia internacional, el hecho de que Netanyahu se atreva a decir esto en una entrevista aquí, pues dice mucho, digamos, de hasta qué punto está cogiendo simpatía, está cogiendo interés la idea de promocionar el Gran Israel. Y él, es decir, lo que ha dicho es que está en una misión histórica y espiritual que él ve, digamos, el gran Israel como parte de esa visión, ¿vale? En concreto, aquí lo tengo. A ver, por deciros, digamos, la cita más o menos exacta, ¿no? Que salga bien. A la pregunta de Gal, que es el entrevistador, sobre su conexión con la visión de la tierra prometida y el gran Israel, surge después de que él le pregunta al primer ministro si siente que está cumpliendo una misión en nombre del pueblo judío. Netanyahu responde que está cumpliendo con una misión de generaciones. Hay generaciones de judíos que soñaron con venir aquí y generaciones de judíos que vendrán después de nosotros, ¿vale? Eso es lo que respondió. Es decir, vinculó la idea de esas generaciones de judíos, de esa construcción y esa visión del gran Israel y de la tierra prometida con una misión histórica e espiritual, ¿vale? El canal se llama I24, no 24i. Y bueno, él habla directamente, pues eso, él, digamos que no es una persona religiosa en realidad, pero por intereses políticos sí que promociona una imagen de él como una persona religiosa, ¿vale? Es una tendencia que ha ido aumentando dentro de su discurso político. Entonces, pues bueno, podemos ver que cada vez esto tiene mayor influencia y que se apunta a ello tanto que la política expansionista en los territorios, los llamados territorios ocupados, en Cisjordania y Gaza, como en que hay un discurso por parte de los líderes israelíes desde los años 80, ojo, desde los años 80, que viene a decir que los estados que se construyeron en Oriente Medio, que son estados productos del reparto colonial, ¿vale? El reparto que se hizo con Sykes-Picot en 1917, 1921, ¿vale? Por parte de Francia, Reino Unido y Rusia en un inicio, pero Rusia después fue la revolución bolchevique y se salió de esos tratados, ¿vale? Y de hecho fue, digamos, el país que reveló esos repartos coloniales que se hicieron a las espaldas del mundo y de los pueblos árabes, ¿vale? Ese reparto, de hecho, también en un momento dado incluyó después a Italia y también tiene no solo el reparto de los países árabes, sino de Turquía, porque básicamente era el reparto del Imperio Otomano, ¿vale? Y básicamente lo que viene, el discurso que desde los años 70 viene promocionando Israel de manera cada vez más prominente junto con los sectores neoconservadores, porque ahí hay vasos comunicantes muy interesantes entre los neoconservadores estadounidenses, que después son los que diseñan la guerra de Irak en 2003, y los pensadores israelíes, que es el hecho, digamos, de la opinión de que los estados de Oriente Medio son estados artificiales y que son estados que no se sostienen y que por lo tanto hay que descomponerlos, hay que destruirlos, hay que, digamos, promocionar su partición, su fragmentación, su balcanización en torno a líneas étnicas, ¿vale? Eso es lo que se está definiendo, por ejemplo, en Siria, con la separación de los drusos, la separación de los kurdos, la promoción, digamos, que hay una base para ello, es decir, hay una base objetiva en la que pueden apoyarse para ejercer este tipo de injerencia, ¿vale? Que es el hecho de que Siria pues, tiene una guerra civil muy prolongada y ahora mismo hay un gobierno islamista que realmente está suprimiendo los derechos de esas minorías y está actuando contra ellas y ha habido masacres contra alawitas y contra drusos. Entonces, Israel puede instrumentalizar esa situación para presentarse como el defensor de esos grupos étnicos, de esas minorías, y básicamente apoyar una destrucción del Estado sirio, una separación, digamos, en reinos de taifas, ¿no? Que es, digamos, el objetivo de Israel.
eso también lo está promocionando el Líbano. Y de hecho, en los años 80 lo intentaron hacer en el Líbano, creando. Ellos, el plan que establecieron entonces era crear un Estado cristiano en el norte, ¿vale? Alrededor del monte Líbano y de básicamente lo que era el Valle del Beca y Beirut, crear ahí, digamos, en el norte, un Estado cristiano, maronita, y anexarse el sur del Líbano, ¿vale? Al sur del río Litani, anexárselo a Israel. Ese era el plan en los años 80, pero que fracasó en parte por la resistencia de Hezbollah, ¿vale? Y también por las milicias palestinas, ¿vale? Y bueno, otras cuestiones de diplomacia internacional, como era, digamos, la participación de Siria en el conflicto. Que al principio, digamos, hubo una cierta alianza tácita entre Siria e Israel en el Líbano, pero que eso se acabó, digamos, rompiendo. Entonces, como digo, también, digamos, Israel fue uno de los países, especialmente Netanyahu, que apoyó la idea de la guerra en Irak en 2003. Netanyahu testificó, entonces era líder de la oposición, ¿vale? Si no recuerdo mal, en 2001, 2002. Después ganó Ariel Sharon en 2002, si no voy mal. Y él volvió al poder junto con Ariel Sharon, y fue ministro de Finanzas y algo más. Algo más, si no recuerdo mal, durante el periodo hasta 2008 o algo así. Entonces, durante esas declaraciones dentro del Congreso, dentro del Senado, que hicieron sobre la guerra de Irak, él apoyó la idea de la guerra del terror, la guerra en Afganistán, la guerra de Irak, y fue, digamos, ni mucho menos los israelíes fueron los artífices, pero sí que tuvieron una influencia importante dentro de la administración estadounidense. Y como digo, de esa ligazón entre los republicanos, los no conservadores y los sionistas. Y de hecho, después Biden, por ejemplo, fue un senador que apoyó la idea de partir Irak. Y él lo decía desde una posición de los intereses de Israel y también con esta misma idea, digamos, de partir el país en distintos componentes étnicos. Entonces defendió la creación de un Estado chií, un Estado suní y un Estado kurdo, ¿vale? Repartir Irak en 3 cachos. Y de facto Irak está partido porque el norte es digamos, un territorio autónomo que tiene, digamos, bastante libertad, bastante autonomía, y está, digamos, en gran parte es un Estado cliente de los intereses de Occidente. Entonces, Israel también apoyó ahí, y Biden, de hecho, decía que él era sionista. Siempre lo ha dicho. Y esta idea de partir Irak, pues también, digamos, era defendida dentro de Israel por parte de algunos sectores. Hay otros que no. Ariel Sharon, por ejemplo, tuvo ciertas reticencias a la guerra de Irak. Entonces, pues bueno, como digo, hay una historia larga y hay digamos, un interés, hay una continuidad en esa idea, digamos, de partir los estados de Oriente Medio y, digamos, también de aumentar la influencia de Israel y una construcción en ese sentido de una hegemonía israelí o de un gran Israel. Entonces, como digo, es bastante relevante que esto esté empezando a permear dentro del discurso público en Israel y que incluso, bueno, sea el propio Netanyahu el que hable de esto. Bueno, si tenéis alguna pregunta, si no, paso al segundo tema, que también es